Sean todos muy bendecidos en el Señor. En esta hermosa oportunidad vamos a comenzar a estudiar este gran libro, el libro de Apocalipsis. Es de suma importancia que entendamos que antes de comenzar a leer el capítulo 1, versículo 1 del libro de Apocalipsis, queremos poner un fundamento, ya que acabamos de ver que el libro de Daniel colocó el fundamento para el estudio de los eventos por venir. Sin un entendimiento general de las profecías principales del libro de Daniel, es muy fácil caer en una tergiversación de las Escrituras. Todo lo que Dios hará en el futuro se explica en las profecías del libro de Daniel. La profecía de las 70 semanas en el capítulo 9 es la clave para entender la gran tribulación. Los 7 años venideros de gran angustia sobre la tierra es lo que se conoce como la gran tribulación, porque todo esto se trata de la 70ª semana de dicha profecía, puesto que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no estaba presente durante las primeras 69 semanas de la profecía. Es obvio que tampoco estaremos presentes para la última. Así que Daniel capítulo 9 nos ayuda a entender que los cristianos seremos arrebatados antes del comienzo de la gran tribulación. En el libro de Daniel capítulo 2, Dios nos da un bosquejo de los tiempos de los gentiles, y eso lo vimos en enseñanzas pasadas. Amén. Entonces el tiempo de los gentiles ya se ha agotado en el momento mismo en que en el año 1948 Israel se estableció como una nación en su tierra prometida. De manera que después de esto, el arrebatamiento de la iglesia puede acontecer, puede suceder en cualquier momento. Eso lo vimos en la enseñanza pasada. Es de suma importancia que entendamos que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como hemos visto anteriormente, el libro de Apocalipsis es un libro de resumen, porque ahí es donde Dios muestra los eventos principales de la historia futura. Lo que vamos a procurar hacer entonces en este estudio es sacar un resumen de este libro de Apocalipsis, porque es de suma importancia que nosotros entendamos que el libro de Apocalipsis prácticamente se divide en 3 partes: pasado, presente y futuro. Lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Entonces, la primera regla del estudio bíblico es la del contexto. Todos los pasajes en la Biblia se inspiraron y se preservaron dentro de un contexto específico, y por lo tanto debemos tomarlo en cuenta. Alguien dijo en una ocasión que el contexto es lo que viene con el texto. ¿Qué viene entonces con el texto del libro de Apocalipsis? El contexto. Y un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Puesto que Apocalipsis es principal, un libro de historia, hemos de saber algo sobre el comienzo de la misma. El libro de Apocalipsis es realmente una continuación de la historia que se comenzó en el libro de los Hechos. Amén.
La primera cosa que hay que entender del libro de los Hechos es que es un libro de transición. Esto quiere decir que durante la historia que se registró en ese libro, una buena parte del primer siglo, una transición clave tomó lugar. La transición de Israel a la iglesia. Cuando Cristo vino la primera vez, los judíos lo rechazaron y por eso entregaron a nuestro Señor a los romanos para que lo crucificaran. Sin embargo, Cristo dijo algo sumamente importante cuando estaba a punto de morir en la cruz del Calvario. En Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo, en su misericordia infinita, le pidió al Padre perdón por lo que le hicieron los judíos. Por esto el Padre le dio a Israel una oportunidad más de recibir a Jesús como el Mesías prometido. Entre otras cosas que hay que destacar. Amén. Gloria sea el dulce nombre de Jesús. La historia de este segundo ofrecimiento se registró en la primera parte del libro de los Hechos. Los apóstoles querían saber si Jesucristo iba a restaurar el reino de Israel en aquel tiempo, según Hechos capítulo 1, versículo 6. En vez de decirle que sí o que no, Cristo le dijo que predicaran acerca de él, porque la restauración de la nación dependía y todavía depende de este asunto. Si Israel como una nación quiere recibir a Jesús como el Mesías o no, según Hechos capítulo 1 versículo 8. Así que durante los primeros capítulos del libro de Hechos podemos observar a los 12 apóstoles judíos ofreciendo el reino físico con Jesucristo como rey a Israel una vez más. Y por eso la palabra dice en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Lastimosamente, los líderes de la nación de Israel rechazaron el mensaje apostólico. Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos, la palabra registra que mataron a Esteban, uno de los mensajeros del Señor que estaba anunciando a Jesucristo como Señor. Debido a este rechazo, Dios dejó de lado la nación de Israel por unos 2000 años, mientras que ha estado levantando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entre los gentiles. Esta es la transición que tomó lugar en el libro de los Hechos. Una transición de Israel a la iglesia. Una transición, vuelvo y repito, de Israel a la iglesia. Por eso es que yo digo que Hechos forma parte del contexto histórico del libro de Apocalipsis, ya que el último capítulo de Hechos se escribió alrededor del año 63 después de Cristo. El apóstol Juan escribió su revelación en el libro de Apocalipsis más o menos en el año 95 después de Cristo, al puro final del primer siglo. Así que en algún sentido el libro de Apocalipsis es una continuación de la historia que comenzó en el libro de los Hechos. Podríamos decir que lo que Dios empezó en el libro de Hechos lo lleva a cabo en el libro de Apocalipsis. Y esto es bien interesante.
Hechos, el libro de los Hechos, es la base de la historia bajo el Nuevo Testamento, y Apocalipsis es el bosquejo de cómo dicha historia se desarrolla. Entonces, en el libro de Apocalipsis, vemos la continuación de la historia que se registró en el libro de Hechos. Esta verdad se basa en una regla de estudio bíblico que se trata de 3 diferentes aplicaciones de la Escritura. Luego, en nuestro estudio vamos a desarrollar esta enseñanza de las 3 aplicaciones un poco más, pero hemos de saber algo sobre ella ahora para establecer bien el contexto del libro de Apocalipsis. Cada escritura, cada versículo, cada pasaje, cada capítulo y libro tiene 3 aplicaciones contextuales principales, y son la histórica, la personal y la doctrinal. Juan escribió Apocalipsis a los santos del primer siglo, o sea, a la primera generación de creyentes después de los apóstoles que estaban en Asia Menor. Por esto vemos que la aplicación histórica, el contexto histórico, se trata de una continuación de lo que Dios comenzó en el libro de los Hechos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan le escribe a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora bien, la aplicación personal siempre tiene que ver con la manera de aplicar los principios eternos de un libro de la Biblia a nuestras propias vidas. Puede ser a través de la aplicación de principios generales, o como en el caso de los escritos de Pablo para nosotros los cristianos, de la enseñanza directa. Vemos la aplicación personal de Apocalipsis principalmente en los capítulos 2 y en los capítulos 3, que tienen que ver con las 7 cartas que el Señor escribió a 7 diferentes iglesias. Aunque estas iglesias eran 7 congregaciones locales de 7 diferentes lugares en Asia Menor, según la aplicación histórica, escuche bien, por lo que Dios dijo en las 7 cartas a estas iglesias, podemos ver un bosquejo del desarrollo de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta nuestros días, justo antes del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3 forman el bosquejo de la época de la iglesia. Así que otra vez vemos la importancia del libro de Hechos en establecer el contexto de lo que leemos en Apocalipsis. En Hechos vemos el plan de vuelo de Dios. Él va estableciendo iglesias locales entre los gentiles de Asia Menor y Europa. Luego vemos el desarrollo de este plan de vuelo en tipo y en cuadro en lo que se dice de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Hay 7 diferentes periodos distintos de la historia de la iglesia, y a cada una sigue el patrón que se ve en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Cuando hablamos acerca de la aplicación o contexto doctrinal, también se le llama la parte profética, porque a menudo tiene que ver con una enseñanza acerca del futuro plan de Dios. Cada pasaje de la Biblia se escribió dentro de un contexto histórico y tiene varias aplicaciones personales, varias maneras de las cuales podemos aplicar los principios eternos que se hallan en la historia del pasaje. Esa es la parte que tiene que ver con la aplicación doctrinal, y a esta parte se le llama que es una parte profética.